ya tenemos aquí preparadas todas las piezas que vamos a emplear en la charla que vamos a tener el viernes. Lo primero que vamos a realizar, ¿vale?, va a ser ensamblar lo que es estas piezas de aquí, que son los bulbos que lleva el motor delante de las partes frontales de los mismos. Para ello, previamente, estas piezas se han pintado, fuera. Primero estas, ¿vale?, las piezas P15 y P16, se han pintado, se han imprimado con un negro brillante, para luego aplicarle un color duraluminio, ¿vale?, para las piezas metálicas. Una vez que se han pintado las piezas metálicas y la parte metálica y se ha dejado secar al menos 12 horas, se le ha aplicado un poco de mascol, ¿vale?, o mascarilla líquida, y se ha pintado el amarillo. Para el amarillo se ha empleado un color de la marca Ataka, ¿de acuerdo?, que es un amarillo anaranjado, ¿vale? Concretamente es un Federal Standard con referencia a 13538 y es la referencia C066 de la marca Ataka. Estas pinturas yo me he dado cuenta que apenas van a necesitar una imprimación para que cojan bien sobre el plástico, puesto que agarran bastante bien. Con ese color también se han pintado pues simplemente la parte interior de los frontales de los bulbos y el interior de los dos frontales de los motores, de las góndolas motrices. Ahora, y también en amarillo se han pintado, como veis aquí, estas dos piezas, la parte que no hemos cubierto con la mascarilla líquida. Así que ahora, para ensamblar esto, meteremos esta pieza de aquí, ¿vale?, por ejemplo esta de aquí, que es la P16, lo meteremos dentro de esta era, motor derecho era la P12, a ver, sí, la P12, ¿vale? Uy, perdón, la P12 no, la P12 es la trasera, la frontal es la P13, ¿vale? Así que cogeremos esta pieza, que tiene, como veis aquí, un rebajito, ¿vale? Ese rebaje tiene que coincidir con ese resalte que tiene ahí dentro la pieza, ¿vale? A ver, algo que me sirva para señalaros bien. Venga, esto. Para este resalte que tiene aquí la pieza. Ese resalte lo tienen las dos piezas, ¿vale? Tanto la P13 como la P14, ¿vale? Entonces cogeremos la pieza y con la parte de aluminio hacia el exterior la meteremos en su lugar. Bueno, ni que decir tiene que también a esta pieza se le ha barnizado en satinado. Bueno, todas las piezas en sí se han barnizado en satinado, y a estas concretamente, a estas dos, se les ha aplicado un lavado con un color de la gama Paneliner de Tamiya. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tengamos puesto, pues deberemos de aplicarle un poquito de pegamento, ¿vale? Y en este caso, como la pieza ya está pintada, pues no sería conveniente utilizar el rojo, sino que utilizaremos uno que sea transparente, ¿vale? Por ejemplo, el propio de Tamiya. Le aplicaremos un poco de pegamento en los alrededores, ¿vale? Y esto no dañará tanto la pintura ni nos las dejará marcada con algún color. Lo siguiente, cogeremos las piezas correspondientes a la parte trasera, ¿de acuerdo? En el caso de este serán la pieza P12 con la L22, que ya la habremos pegado, que es esta especie de ventiladorcito, y la colocaremos en su sitio, ¿vale? De esta forma. ¿De acuerdo?
y ya le podremos aplicar un poco de pegamento para dejarle cerrado el conjunto. Bien, si queremos, podemos coger con una pinza y le podemos tener algo de presión puesto para que se quede bien cerrada la pieza. A ver. Vale. Tanto delante como detrás, porque si no, del otro lado se nos va a abrir. Bien, y ahora ya simplemente le dejaremos que seque, y repetiremos el trabajo con la otra pieza. Vale, así que estas piezas ahora las dejaré apartes y listo. Vale, pues ahora ya la dejamos aparte, tranquilamente, en un sitio donde no vaya a caerse ni nada. Y listo. Así que voy a preparar el conjunto que falta, ¿de acuerdo? Y ahora os explico el resto de cosas que vamos a hacer en esta parte en este vídeo. Bien, ya tenemos aquí preparadas las piezas para que veáis cuáles van a ser principalmente, aunque los misiles imprimaremos todos y pintaremos solo la mitad, ¿de acuerdo? Simplemente es un pequeño muestrario para que veáis que tenemos preparadas las dos góndolas motrices, los dos protectores térmicos que llevan encima los motores, los dos motores, los misiles Hellfire K de guía láser, los Hellfire L de guía radar, los contenedores Hydra 70, las dos alas, los 4 rack de misiles y los frontales de los motores. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser imprimir todas las piezas con la imprimación negra de A-Stand de Amomig, ¿de acuerdo? Y posteriormente cogeremos las góndolas motrices y por dentro las pintaremos con el Palette Green de Gunze, porque como ya os he comentado, depende del tipo de helicóptero que queréis hacer. Si es un D tardío o un E, los interiores son, bueno, la imprimación que llevan los metales, el anodizado, es con el palé, ¿vale? Con el Palette Green. Y si es un D temprano, ¿de acuerdo? Un D de bloque 1 o de bloque 2 inicial, se utiliza el amarillo-verde de Tamiya o el correspondiente de Gunze. Luego después cogeremos, tras haber decorado el interior de las dos góndolas, la parte del antideslizante lo pintaremos con negro OTAN o negro neumático. Y posteriormente cogeremos un contenedor y 4 misiles, 2 de cada tipo, y los pintaremos con su colorido correspondiente, así como un par de racks, ¿de acuerdo? ¿Qué color utilizaremos para pintar el armamento? Pues simple, para los misiles Hellfire, primero los pintaremos con amarillo insignia, ¿vale? Con insignia yellow, que es un amarillo anaranjado, ¿vale? Referencia a C066 de Ataka. Y luego taparemos una serie de franjas, que os explicaré un poco más adelante lo que significan esas franjas. Y después le pintaremos con el US Army Olive Drab de Ataka, referencia C065. Una vez que estén pintados y la pintura esté seca, para lo cual ese proceso nos llevará entre 2 y 3 días, depende de lo que dejemos secar la pintura, pero ya sabéis que mínimo tienen que ser 24 horas, ¿vale? Pues los barnizaremos con un barniz satinado, ¿vale? Como yo ya os he dicho, voy a emplear el barniz satinado de la marca VMS, que lo presentan en dos tipos de bote, ¿vale?
nos los encontramos en estos dos formatos. El formato pequeño, ¿vale? Bote de 30 mililitros y el formato grande, bote de 100 mililitros. La diferencia es simplemente el tamaño, el barniz es absolutamente el mismo. Recordar, barniz satinado. ¿Por qué? Porque luego después, una vez que hayamos barnizado, si queremos hacer un perfilado, estos barnices, utilizando esmaltes, nos van a permitir que simplemente colocando una gotita, el esmalte se reparta por todo el contorno del relieve y nos dejen marcados los paneles, teniendo simplemente que hacer un perfilado, un recortado de lo que hayamos aplicado. Así que nada, ya sabiendo esto, vamos a preparar el aerógrafo con la imprimación y vamos a comenzar a imprimir todas las piezas. Bien, la forma de aplicar las lacas de las imprimaciones, por lo menos de la gama A-Stand, vienen aquí puestas en las instrucciones. Nos vienen a decir que hay que aplicar la imprimación a una presión de entre 12 y 15 pulgadas, 15 libras por pulgada cuadrada, o entre 0,8 y 1 bares de presión. Una vez que se ha aplicado la primera mano, hay que dejar un mínimo entre capa y capa de secado de 30 minutos. Y la base estaría seca en 24 horas. Así que ya tengo aquí preparada la pintura, ¿de acuerdo? La imprimación. Y toca aplicarlo en las piezas. Así que a 1 kilo de presión y se la aplicamos sin ningún peligro. ¿Vale? Bien, normalmente, por lo que me han contado a mí, todavía no lo he probado, de acuerdo mucho, esta imprimación, dándole una sola capa, deja un acabado satinado, y dándole 2 capas se consigue el acabado brillante completo. Así que no le voy a dar más que una capa, ¿vale? Para que quede total y completamente satinada la imprimación. La imprimación no le he aplicado ningún diluyente ni nada, simplemente va directamente del bote. Porque es así como vienen preparadas, ¿vale? Bien, ya tenemos ahí esas dos. Así que procuraremos tener preparado una plataforma para ir colocando las piezas, ¿vale? Ya sabéis, de momento estas dos las dejamos aparte, ¿vale? Y aquí tenemos la plancha para ir dejando las piezas. Bien, la parte inferior de las alas es un lugar un tanto complejo, porque nos va a obligar a ir cambiando de plano para pintar lo que es todas las superficies del ala. Así que primero pintaremos alrededor lo que es toda la parte de alrededor de los pilones, ¿vale? Y después pues simplemente le iremos cambiando el plano para pintar ya lo que son los laterales de los pilones.
Ni que decir tiene que también hay que procurar pintar lo que es el borde marginal del ala, ¿vale? Vale, ala lista. ¿De acuerdo? A ver, un momentito, falta ahí. Y ahí. Bien, pues una vez aplicado ya, dejaremos el ala en su sitio. El resto de piezas, lo mismo, sin ninguna diferencia. Vale. Los capós de las góndolas, en los cuales pintaremos también lo que es la parte del antideslizante con la imprimación. ¿De acuerdo? Y solo nos preocuparemos de la zona interior, porque la exterior no vamos a pintarle nada hasta que no pintemos la aeronave propiamente dicha. Y la parte frontal también le aplicaremos un poco de imprimación. ¿Por qué? Porque luego toda esa parte tendrá que ir pintada en el color interior o en el verde del fuselaje y desconchado, ¿vale? Por el roce de cuando se abre y se cierra la trampilla de mantenimiento. Bien, ya está. En cuanto a las góndolas motrices, nos falta de poner una pieza, ¿de acuerdo? Que esa no la pondremos hasta que tengamos terminada la maqueta, puesto que es una pieza muy endeble y solo la tendremos que poner si queremos dejar las portillas de los motores abiertas. Son unas barras que van desde este punto de aquí, a ver, un momentito, que cogemos algo para apuntaros, que lo veáis. A ver, ¿dónde tengo las pinzas esas? Aquí. Vale, a ver, desde este punto de aquí, ¿vale? Hasta este punto de aquí, de modo que cuando lo pongamos nos mantendrá la escotilla de acceso al motor o capó, como preferís llamarlo, nos lo mantendrá en esta posición, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho, no tiene ningún secreto a la hora de imprimir las piezas, ¿vale? Ni nada de eso. Como veis, es una cuestión muy sencilla, que no requiere que nos entretengamos tampoco en exceso. Ni que decir tiene que los misiles y los contenedores Hydra llevan una serie de calcas que tendremos que colocarles. Yo no se los voy a colocar, ¿vale? Todas las calcas, ¿de acuerdo? Porque las voy a utilizar en los Hellfire de Reskit y en los Hydra de Black Ops, que son los de resina, ¿de acuerdo? Bueno, pues este está ahí.
y no hay más que explicar. Bueno, una cosita, cuando impriméis estas piezas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que estos soportes de fotograbado también hay que pintarlos luego, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ver cómo podemos pintar estas piezas, que son así un poquito más, por así decirlo, complicadas, que no es ninguna complicación, simplemente cogeremos, quitaremos la pinza de cocodrilo que hayamos utilizado para sujetarlas, pintaremos esas zonas con la imprimación, ¿de acuerdo? Y después, pues lo dejaremos secar una media hora, y cuando haya secado esa media hora, cogeremos, le pondremos su pinza correspondiente, y podemos proceder luego después a imprimir el resto de la pieza. Así que nada, a ver, bueno, voy a imprimir esta, imprimamos una góndola, que ya veis que es que no tiene ningún secreto el tema de la imprimación, con que le echéis sin saturar mucho la pintura, para que os quede ensatinado, ¿vale? Ya que si le echáis mucha os quedará en brillante, y eso es lo que no nos interesa. Y listo, ¿vale? Ahora, la barquilla, pues simplemente por dentro, ¿de acuerdo? Procurando que quede todo bien maqueadito. En la barquilla, esta parte de aquí, lo que es esta parte de aquí, hay que pintarla, hay que imprimirla también para después aplicarle su pintura interior, ¿vale? La imprimación del anodizado que lleva la chapa de las aeronaves. Bien, ya estaría, ¿vale? Ahora a esta le falta un poquito. Y listo, ¿vale? Ya está visto cómo hay que ir haciendo la imprimación de las piezas y demás. Así que ahora, de momento, voy a parar aquí la grabación, ¿de acuerdo? Y enseguida continuamos ya con lo que es la pintura del interior de las góndolas motrices, para pintarlas con el color azul, al cual le daremos con el aerógrafo tanto luces como sombras. Así que nada, continuamos enseguida. Bien, pues aquí tenemos las 4 partes que nos interesan de las góndolas motrices, que son la estructura de la góndola motriz propiamente dicha y los capós de los 2 motores. Lo que hay que hacer es toda esta parte de aquí, con las nervaduras, y todo lo que es la parte interna de las barquillas, las vamos a pintar, como ya hemos dicho, con el color palé verde pálido, perdón. Una vez que lo tengamos hecho eso, pues realizaremos un juego de sombreado en todo lo que son las partes de las nervaduras. Esta parte de aquí, ¿vale? Lo que es el antideslizante, luego lo pintaremos con un color negro, para así hacerle más en consonancia a lo que es en la realidad. Entonces, lo que os decía, todo lo que es la zona de las nervaduras, ¿vale? O sea, esta zona de aquí y tal, vamos a sombrearlos con la pintura mezclada con un poco de negro o azul, ¿vale? Todavía no tengo decidido si voy a oscurecerle con azul o con negro. Y después, pues con un poquito de blanco, un poquito, no mucho color blanco, ¿vale? Pues simplemente procederemos a hacer
una serie de luces en lo que es el centro de los paneles, para darle un contraste a lo que es la pieza. Bien, pues ya está preparada la pintura, así que vamos a proceder a aplicarle la pintura. Se lo aplicaremos tanto en esta parte de aquí como en los cantos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bien, esa es la primera mano. Le daremos por lo menos 2 manos, ¿vale? Con el color base. Y luego procederemos, como ya os he dicho, con las luces y, bueno, con las sombras primero y después las luces. Bien, pues listo. Voy a continuar haciendo lo mismo con la otra góndola motriz, y una vez que haya terminado esperaré como una media hora, 3/4, y le daré la segunda mano de azul pálido. Bien, ya tenemos aquí preparadas las partes de las góndolas motrices, que están pintadas con el azul pálido o el verde pálido para los interiores, y simplemente le hemos tapado lo que son las estructuras de los nervios con tiras de mascarilla de 0,7 las más anchas y de 0,4 las más estrechas. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacerle un pequeño sombreado y aplicarle unas luces. Para el sombreado simplemente emplearemos una mezcla de verde pálido y azul brillante, ¿de acuerdo? Que es suficientemente oscuro como para oscurecer el color base un poco. Y para las luces emplearemos una mezcla de el verde pálido y un blanco verdoso. La forma de aplicarlo, o la forma que yo utilizo para aplicarlo, es muy sencilla. Con una pintura muy diluida, ¿de acuerdo? Y a una presión muy baja, como de medio bar aproximadamente, procederemos a ir aplicándole en pequeñas pasadas rápidas lo que es en la zona que nos interesa.
Utilizaremos una aguja de 0,15 o de 0,20, ¿de acuerdo? Y con mucho cuidado lo pasaremos por la zona que queremos. Fijaros cómo se nota la zona donde está dada la sombra, ¿vale? Con respecto al resto que no tiene aplicado nada, ¿de acuerdo? Eso lo haremos en todas las zonas donde veamos que hay un pequeño nervio. Yo utilizo esta técnica porque a mí nunca se me ha dado bien el pre-shading o el presombreado, y sin embargo esta técnica le he conseguido sacar bastantes buenos resultados en mis maquetas. Recordaros simplemente que antes de echar la pintura dentro de la pieza que estamos pintando, echamos la pintura afuera para que no se nos estropee. Hay que tener mucho cuidado ahora con las patas de araña, ¿vale? Ya que es un problema que se nos puede presentar al pintar con la pintura muy líquida. Tenemos que procurar aplicar la pintura, como ya os he dicho, poco caudal de pintura y como una presión de medio kilo aproximadamente. Bueno, en esta zona de aquí, que tenemos las tiras horizontales, vamos a procurar apoyarnos en un papel a la hora de empezar a tirar la pintura, en un papel o en algo que nos permita dejarle una gota de pintura, por ejemplo, la primera tirada. A ver, fijaros, simplemente un cartoncito. Empezamos a tirar la pintura afuera y después continuamos ya en la zona en la que queremos aplicar el color. El que se pregunte por qué no sombró con el negro es porque la pintura quedaría excesivamente oscura, ¿vale? Entonces es preferible procurar tender a usar un color que no sea tan oscuro como el negro. Bien, con las otras, ¿vale? Procederemos de la misma forma, así que ahora de momento vamos a dejar que esto seque, ¿de acuerdo? Y después pues aplicaremos, como ya os he dicho, el color base con el blanco verde para aclarar un poco y conseguir unos tonos medios, que primero le daremos, para recuperar un poco de tonos medios, le daremos un poquito con el verde pálido y después ya directamente la luz con el verde pálido y el blanco verde. Bien, vamos a recuperar un poquito los medios tonos en las zonas que nos hayamos pasado. Para ello simplemente cogeremos un poco de la pintura base, ¿vale? del verde pálido y bastante diluido, para luego ya simplemente añadirle un poco de blanco verduzco para darle las luces finales, ¿de acuerdo? Que nos aclarará el color base y listo. Pues simplemente ahora ya, dependiendo de la zona, pues le haremos un poquito de insistencia en las zonas centrales para intentar recortar un poco la sombra que hemos dado antes en las zonas que haya quedado muy exagerada.
Fijaros que la presión es muy bajita, ¿eh? Ya os digo que es aproximadamente medio kilo. ¿Vale? Fijaros cómo se han ido recuperando tonos medios. De zonas que han quedado muy oscuras. Esto lo hacemos en las dos bases de las góndolas, ¿de acuerdo? Y en los capós. Bien, ya estaría, ¿vale? Ahora ya sería hacerle las luces. Como seguramente nos haya quedado mucha pintura, ¿vale? Pues simplemente volcaremos la pintura antes de mezclar o de echar el color de las luces, ¿de acuerdo? Devolveremos la pintura al bote original. Y una vez no devolveremos toda la pintura, ¿vale? Simplemente devolveremos pues aproximadamente la mitad, cosas así, de lo que nos quede en la copa, ¿eh? ¿Vale? Fijaros con qué poquita pintura me quedo. Y ahora lo que haríamos pues simplemente sería añadirle un poco más del diluyente de la pintura, ¿vale? El diluyente que uséis para la pintura. Yo en mi caso ya sabéis que estoy utilizando el diluyente original de las pinturas de Gunze, ¿vale? Para conservar un poco las cualidades que tiene la pintura y así poder recuperar la pintura que no se gaste. Y añadiremos un poco de la pintura para las luces. Bien, ya está mezclada la pintura, ¿de acuerdo? Fijaros qué colorcito más chulo tiene, ¿vale? Y simplemente añadiremos un poquito de pintura, ya está, no más. Y mezclaremos con ayuda de un pincel o de un palillo, ¿vale? A ver, vamos a ver. Y ahora, con un pincel, mezclamos. Y añadimos también un poco más de diluyente, ¿vale? Y ahora ya, con un poco de aire soplada con el propio aerógrafo, ¿vale? Y ahora con un poco de aire lo mezclamos ahí y hacemos que se mezcle bien la pintura con el diluyente. Y ahora ya pues simplemente nos centraremos en ir aclarando hacia la zona central de cada panel.
Bien, pues ya está. Esto mismo tendremos que repetirlo en los laterales del fuselaje, ¿de acuerdo? Así que eso lo voy a hacer fuera de grabación y luego os enseñaré cómo ha quedado en el fuselaje hecho todo esto. Bien, ya tenemos aquí, como veis, las dos mitades del fuselaje ya trabajadas, igual que se han trabajado las dos góndolas motrices, y vamos a darle un pequeño pincel seco con el color Light Blue de Amomig de la gama Dry Brush. Para ello, ya sabéis, simplemente con un pincel plano del 2, del 4, del 6, del 8, del que queráis, pues cogeremos para darle el pincelito seco. Necesitaremos también un trapo, un papel o algo para despejar un poco la saturación que pueda tener el pincel, ¿de acuerdo? Y podemos proceder a pintar a darle el pincelito seco. Como bien sabéis, a mí, como no me gusta mucho andar desperdiciando la pintura, pues siempre voy a empezar utilizando los restos de pintura que tenga en la tapa. Bueno, ni que decir tiene que he retirado el papel de mascarillas que tenía puesto tapando todas las nervaduras que tiene lo que es la góndola motriz, tanto en la góndola propiamente dicha como en la tapa del motor. Ya sabéis que esto simplemente es para remarcar un poquito las aristas y clarear a lo mejor un poquito los relieves que queramos hacer destacar un poco. Esto mismo se lo vamos a andar haciendo al fuselaje. Así que vamos a apartar estas piezas y empezamos con el fuselaje. Luego, una vez se haya aplicado y se haya dejado secar unas cuantas horitas todo el tema este del pincel seco, le aplicaremos una capa de barniz satinado para ayudarnos un poco a apagar todos los brillos indeseados que puedan haber quedado de las capas de pintura que le hemos aplicado, como por ejemplo en esta zona de aquí que tiene mucho brillo dentro, ¿vale? Nos será bastante útil el darle el pincel seco, el barniz satinado, para que toda la zona quede con el mismo brillo,
ya que si no, estas zonas brillantes que quedan llamarán mucho la atención y no nos interesa que eso suceda. También, antes de aplicar el barniz, toda esta zona de rejilla que vemos aquí, le aplicaremos un poco de color aluminio, ya que es un radiador que llevan. Bien, pues ya está, ¿de acuerdo? Ahora ya lo siguiente, pues lo que os he dicho, lo voy a hacer fuera de cámara, ¿de acuerdo? Porque no creo que sea necesario explicaros cómo hacerlo. Y una vez que esté hecho, pues lo barnizaré todo en satinado, le haré un pequeño perfilado a todas las zonas, sobre todo en los laterales del motor, más que fuera en los laterales del fuselaje, más que en las góndolas motrices, ya que en las góndolas motrices no hay relieves que haya que enfatizar, por así decirlo, puesto que los únicos relieves a enfatizar serían todos los remaches que tenemos aquí, de acuerdo, en los dos laterales, y un poquito la zona de las rejillas, de acuerdo, para remarcarlas un poquito la forma y que resalten sobre el color aluminio. Así que nada, con esto por ahora lo dejo aquí y seguiré un poquito, y cuando ya tenga pintadas esas zonas de color aluminio y aplicado el lavado y demás, el lavado, el perfilado y demás, pues os enseñaré cómo queda y continuaremos con otra cosa. Hasta ahora.